doctor Walter Gutiérrez, como muchos de ustedes recordarán, ha sido exdecano del Colegio de Abogados de Lima, es candidato a la Defensoría del Pueblo, frustrado en realidad porque tenía en su momento un alto consenso para su designación, pero factores políticos lo impidieron y ahora, bueno, él continúa en su práctica privada, en su labor profesional y está hace un tiempo ya sacando adelante un producto que se llama el portal La Ley PE, ¿no es cierto? Es www.laley.pe. Portal interesante que viene haciendo una serie de planteamientos, aportes, debates, análisis sobre el mundo legal, jurídico, sobre la coyuntura en realidad, desde la óptica jurídica y legal, que está señalando un curso interesante en muchos temas y también incluso proponiendo data muy importante, desconocida en diversos ámbitos. Doctor Gutiérrez, un gusto. Buenas noches. Mario, encantado. Bueno, no vamos a hablar ahora de la Defensoría porque esa es materia del avatar político, de que nadie sabe qué va a suceder. Ojalá que se completen las designaciones y también, por supuesto, la del Tribunal Constitucional. Pero nos interesaba con usted abordar un informe que ustedes han elaborado respecto a la producción del legislativo, del trabajo del Congreso de la República, digamos, en cuanto a su producción legislativa, uno de sus roles esenciales. ¿Qué nos podría contar sobre eso? Bueno, sí, nosotros todos los años, como Gaceta Jurídica y ahora a través de la ley.pe, elaboramos un informe de la producción normativa. Dicho sea de paso, la producción normativa, es verdad que la parte principal está en el Congreso, pero el Congreso produce más o menos 90 leyes, pero en total son más de 20.000 normas de toda jerarquía y de todo origen que surgen en el país anualmente. Ahora, la mayor parte, y eso es claro, a iniciativa del Poder Ejecutivo, los órganos ejecutivos, más que el Legislativo, ¿no es así? Cada vez más, además es una tendencia mundial, los Poderes Ejecutivos legislan mucho más que los Congresos. Sí, en realidad en efecto es una tendencia mundial que el Ejecutivo tenga una mayor propensión a generar normas, pero esto no significa que el Congreso renuncie a su potestad, a su capacidad de control. Correcto. Que es esencial. Que es fundamental. Control de la producción legislativa. No me estoy refiriendo al control político, el ejecutivo, que también es importante, pero no es el punto, digamos, ¿no? De controlar y fiscalizar las normas que se emiten o que se pretenden emitir o que se pretenden aprobar. Y controlar también las normas que ellos mismos producen. Porque la calidad. La calidad, pero también que se cumplan. Fíjate, hay varias normas, muchas normas, que el Congreso ha dado, pero que no han sido reglamentadas. Tú sabes que hay normas que son autoaplicativas, es decir, se dan y se pueden aplicar al día siguiente de su promulgación. Pero hay normas que necesitan un reglamento. Y hay muchos dispositivos que ha dado el Congreso y no se han reglamentado. El Congreso tranquilamente podría llamar al orden, al Ejecutivo, y cuestionar o puntualizar por qué es que no se han reglamentado. Pero ese es un problema de control, pero también hay un problema de producción. Mira, solo en este año se han modificado 82 artículos del Código Penal. Solo en este año. En el Congreso. En el Congreso, porque eso se modifica a través de la Comisión de Justicia. Sí. Entonces, fíjate la volatilidad que existe en una materia tan importante como es la legislación penal. La justificación es la inseguridad ciudadana, que hay que modificar normas para permitir un mayor control de este flagelo, digamos. En realidad hay varias causas. Yo diría que una de las principales causas es el populismo legal. Es decir, creer que con una norma va a cambiar la realidad. La verdad, no está poniendo la agenda normativa el Congreso. Muchas veces la agenda está siendo puesta por los medios y se apresuran rápidamente a sacar normas que luego estas mismas normas en el mismo ejercicio, en el mismo periodo, son modificadas. En los últimos años, desde 1990 más o menos que tiene de vigencia el Código Penal, se ha modificado 577 veces. Increíble. Esto significa una tremenda volatilidad, una tremenda inseguridad. Y finalmente, el insumo con el que se administra justicia... Pero ¿sabe qué? ¿Revelador de qué, doctor Gutiérrez? Revelador de que cada gobierno que ingresa, cada ministro, cada administración, piensa que va a descubrir la pólvora y piensa que trae la última solución, o sea, la última Coca-Cola del desierto. O sea, no, ya con esta modificación
tenemos asegurado un mayor control sobre cuál o tal hecho de la realidad. Entonces, y por otro lado también revela, creo yo, falta de consensos básicos de cómo abordar la solución de determinados problemas, tanto del ámbito legislativo normativo como del ámbito de la gestión, ¿no es así? Sí, hay una alta debilidad institucional en el Congreso. El principal acto de poder es el acto legislativo. Claro. Porque el acto legislativo, a través de él, se generan competencias, responsabilidades, se crean libertades, se limitan las libertades. Y ese acto de poder muchas veces está en manos de quienes no están preparados para producir ese acto legislativo. Entonces hay un problema de conocimiento, de técnica legislativa, de visión y además la equivocada creencia de que la ley tiene un efecto mágico. Es decir, porque yo doy una ley, la realidad va a cambiar. La realidad no cambia nada con una ley. Probablemente empeoren las cosas, se agraven las cosas con una ley, se complica. Aparecen contradicciones, confusiones. Exactamente. Lo que sucede es que, ¿cuál es el insumo con el que se administra justicia? Si yo soy juez, el insumo con el que yo administro justicia es la ley. Pero si la ley es volátil, la ley cambia, entonces ahí se genera todo un telón de fondo para la inseguridad, para que cualquier pretensión encuentre un amparo, y entonces un caos total, ya no solo en la normativa, sino en la administración de justicia, que es otro tema o otro mundo donde hay mucho problema. Ahora, ¿qué hacer, digamos, qué receta han seguido los países que han tenido esta...? Porque, digamos, yo recuerdo en algún momento, Santiago Fujimori, creo que hizo un estudio sobre la gran cantidad de normas con el afán de simplificarlas, ¿no es cierto? O sea, digamos, por decir, no agarramos un sector agricultura, vamos a sistematizar todas las normas que hay en el rubro de agricultura y vamos a determinar cuáles se contradicen, cuáles se duplican, cuáles se traslapan y vamos a eliminar, digamos, a la enorme distorsión que existe para ayudar justamente a regular determinada situación. Algo así deberíamos hacer. O sea, o cuál es la solución. Porque en realidad lo que estamos, como usted bien señala, le estamos complicando la vida a los jueces y le estamos complicando la vida a quienes tienen que aplicar las normas. O sea, por ahí empiezan los problemas. A ver, no le estamos complicando la vida solo a los jueces y al ciudadano. También a los abogados. También estamos complicando, de repente se le está dando chamba a los abogados. Sí. Pero de eso no se trata, creo. De lo que se trata aquí es de que Holmes decía que la razón de ser o de existir del ordenamiento jurídico es poder predecir el futuro. El ordenamiento debe tener predictibilidad. Yo debo saber cuál es la frontera, hasta dónde puedo actuar. Y en materia tributaria, por ejemplo, este es el segundo rubro donde las normas son muy volátiles. Ahí es mucho más permanente. Y además, mucho más grave. Porque el tema de la seguridad de los contratos, de las inversiones, de los impuestos que se pagan, tiene que ver justamente con la constancia de las normas corporativas, las normas societarias y particularmente de las normas tributarias. Que seguramente buena parte se amparan o se justifican en la necesidad de ampliar la base tributaria, de cobrar más impuestos y de endurecer a veces las penas respecto al rol o a la conducta de los contribuyentes. Sí, hace un momento tú te preguntabas, bueno, y finalmente, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué medidas se podrían tomar para que esto se solucione? Por ejemplo, en el Congreso no existe un observatorio legal. Es decir, vamos a mirar, como tú estás planteando, los sectores normativos. ¿Qué está sucediendo? Es decir, las propias normas que el Congreso ha dado, o sea, yo Congreso, yo congresista, yo Comisión de Justicia o cualquier otra comisión especial que se pudiera crear para esto, bueno, ¿qué está sucediendo con las normas? De los últimos 5 años, de las normas que yo emití en los últimos 5 años. O por lo menos de este Parlamento. Ya sería por bastante, lo menos, ¿no? ya, de este Parlamento. 2 Parlamento. años. ¿Qué normas que hemos emitido se vienen cumpliendo, se están reglamentando, se aplican o no se aplican y cómo se aplican? De acuerdo, ¿qué costo han tenido? ¿No se están aplicando? Si es que se necesita, como acabas de señalar, reglamentarse. El tema es, la fragilidad es de tal naturaleza que en este momento se puede aprobar una norma que tiene que ver con temas informáticos y yo puedo derogar el Código Penal, como de hecho ha sucedido. Claro. Como de hecho ha sucedido. Claro, es decir, cualquier iniciativa legislativa te puede modificar la Ley General de Sociedades, el Código Civil, y eso no sucede en sociedades más maduras, más institucionalizadas. ¿Por qué? Porque existen, digamos, espacios profesionales por donde pasan las normas. No es que tengan capacidad legislativa. Como son filtros técnicos, llegan a esas instancias y ellos le dicen, un momento, no puedes introducir este artículo porque vas a alterar una norma que es muy técnica
que es una norma vinculada al derecho societario, por ejemplo. Entonces, no, acótate o redúcete al tema que es el objeto de tu norma. Y si quieres modificarlo, bueno, que pase por aquí y vamos a evaluarlo. Eso no sucede. Entonces se legisla de una manera muy informal, de una manera muy precaria, y los resultados son estos. El resultado es en realidad un dédalo jurídico, un laberinto legal, ¿no? Ya. Ahora, doctor, una de las cosas que viene preocupando mucho también, además de esto que usted señala que es una suerte de marasmo legislativo, es justamente la labor jurisdiccional. El otro día conversábamos con usted por teléfono sobre esta decisión del Tribunal Constitucional respecto a la ley orgánica del Poder Judicial. Y claro, los jueces siempre van a arguir, en realidad todos los funcionarios públicos van a arguir que es parte fundamental para el buen desempeño de su función contar con un salario, una remuneración justa. Usted sabe que esa palabra justa, entre comillas, es como un chicle que se puede estirar o tener la forma que uno desee. Lo cierto es que ha entrado en colisión con esta otra iniciativa del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de ir hacia una progresividad en el incremento de los sueldos, pero no al tema de la homologación. El fallo del Tribunal Constitucional, hasta donde tenemos, es lo que la pregunta que le decía, de alguna manera es sancionar o corroborar o confirmar el tema de la homologación. ¿Cómo ve usted el asunto y cómo podremos salir de este entrampamiento? Porque de hecho lo existe. Bueno, en realidad yo creo que solamente ha terminado el primer tiempo de una contienda, nada más. En primer lugar, una norma se aplica para el futuro, no para el pasado. Nunca una norma tiene efecto retrospectivo, efecto retroactivo. Esa norma, la que se ha dado y que está vigente desde el día lunes, no puede borrar 20 años. Nos guste o no, o sea, más allá de que estemos de acuerdo o no, tú no puedes borrar 20 años de vigencia de la ley. Salvo que modifique la ley orgánica a través de una votación calificada en el Congreso y modifique esa norma. No, a ver. Sí se puede modificar de aquí para adelante. La norma está bien dada de aquí para adelante, porque no existe nada inmutable en el derecho, ni siquiera la propia Constitución. Correcto. De manera que el artículo 186 de la ley orgánica se puede modificar, y de hecho se ha modificado bien. No importa, incluso con una ley de menor jerarquía. No, es que no es de menor jerarquía. Le han dado votación calificada para tener la calificación de orgánica. Entonces, por ese lado no hay problema. O sea, la modificación está totalmente salvada, digamos. De aquí para adelante. Pero esa ley ha tenido una vigencia de 20 años. O sea, la ley no va hacia atrás, tú no puedes cambiar el pasado. Esa ley ha tenido 20 años de vigencia. Y no solamente ha tenido 20 años de vigencia, tiene por lo menos 2 y hasta 3 sentencias del cúmplase, del ejecútese. Entonces, por lo menos, tú tienes 3 o 4 años en el que los jueces han dicho, esta ley tiene que cumplirse. Entonces ahí estamos frente a un escenario que no es sencillo, es complejo, que presenta varias preguntas. Primero, ¿la ley se aplica para los nuevos que ingresan a la carrera judicial o se aplica para todos? Ahí tenemos una pregunta. Y tú dirás, ¿pero por qué se va a aplicar para los nuevos? Que se aplique para todos. Es que hay un problema. Los derechos laborales son derechos fundamentales y tú por ley no puedes reducir sueldos. Entonces ahí tenemos un problema que va a tener que resolverse. Pero alguien me podría decir, y con razón también, me podría decir, sí, literalmente esos serán los sueldos, pero también coexiste la norma constitucional del equilibrio fiscal y la sustentabilidad, y en los hechos esos señores nunca han tenido esos sueldos. Entonces tenemos que ver la manera de cómo compaginamos ese principio constitucional con este derecho, de manera que ahí hay un problema complejo. Segundo, hay unos devengados, por lo menos de estos 3 años que te digo, desde que los jueces dijeron, cúmplase la norma, ahí hay unos devengados. En resumen, ¿qué va a pasar? Yo creo que estamos frente a esos casos no lineales, sino más bien complejos, donde la mejor solución creo que va a ser la negociación. Ya el propio presidente de la Corte Superior de Lima ha dicho 2 cosas que parece que han pasado inadvertidas, pero yo las considero particularmente graves. Graves en el sentido de importantes. Ha dicho, esa ley es una manera de burlar la sentencia del Tribunal Constitucional. Y segundo... Por bueno de adelantarse. De burlarla, de burlar su cumplimiento. Y segundo, me parece un abuso de poder, es lo que ha dicho Sequeiros, que se haya promulgado la ley. Y tercero, esta situación abre nuevos escenarios jurídicos. ¿Qué está diciendo? Solamente ha terminado el primer tiempo y ya veremos si en sede o en jurisdicción nacional o internacional esto lo discutimos. Yo creo que aquí lo que tiene que hacerse es buscar un consenso, un acuerdo. Porque está bien,
tienen todo el derecho a tener sueldos dignos y desde luego tienen que respetarse las sentencias. Claro. Pero el país tampoco puede darse el lujo de aceptar este efecto espejo que sonían los 7.000 millones de soles que señala el gobierno. Pero es que jurídicamente también existe una norma que es la norma de sustentabilidad y la norma de equilibrio fiscal. Claro. Que no es que sea un invento, sino que está alojado en la Constitución. Claro. Pero por eso mismo regresamos a la parte inicial de esta conversación. ¿A quién se le ocurrió hace 20 años sacar este criterio que los jueces, que los salarios de la remuneración de los jueces tienen que estar homologados con los salarios y los ingresos de otros funcionarios del Estado? O sea, ¿por qué ese criterio de aplanar, ¿no es cierto?, de decir, como están en el mismo nivel escalafón, tienen que ganar lo mismo? Para nada. Justamente parte de la eficiencia de la manera de evaluar el desempeño de los funcionarios es justamente que tengan ingresos diferentes, porque se supone que sus resultados y su rendimiento es diferente. Entonces, ese criterio de la homologación creo que lo hemos arrastrado en los años 70 y termina siendo, creo, un error. Uno puede, al funcionario público lo puede premiar, le puede dar un bono de productividad, le puede dar un premio por el resultado obtenido, por el éxito obtenido en su función, pero no pues este tema de tabla rasa de homologar, no es un criterio totalmente antiguo, de acuerdo. Absolutamente impráctico, además de injusto, ¿no? Creo yo. A ver, y ahí quisiera decir yo dos cosas. Sí. Primero, regresar al principio de esta entrevista, cuando hablábamos de el acto legislativo. Esto es populismo, pues, populismo legal, creer que, o voluntarismo legal, creer que con una norma, se cambia por desconocimiento, nosotros podemos generar justicia necesariamente. Entonces, la norma quiere ir más allá de la realidad, más allá de las posibilidades. Entonces, con ese criterio podríamos aumentar el sueldo a todo el mundo y derogar la ley de gravedad. Claro. Y así no se puede avanzar. O dejamos de cobrar impuestos, pues, ¿no? También. De acuerdo. Para que la gente sea feliz. Eso es lo primero. Lo primero, entonces, es que las normas no cambian la realidad, ni nos hace más desarrollados, ni nos genera más caja. Esta es la primera cuestión que hay que decir. Y la segunda es que yo creo que esta es una gran oportunidad, ahora que ha revelado el Poder Judicial que han surgido ciertos líderes, es una gran oportunidad de que se legitime el Poder Judicial. Así es. ¿Qué significa legitimar? Significa que el Poder Judicial debe ser eficiente. Mario, hay 1.200.000 causas pendientes de resolver. 1.200.000 causas pendientes de resolver. Que no son las de los expresidentes, que son las que salen en los periódicos. Que son del ciudadano de a pie. Así es. Del ciudadano de a pie, precisamente. Entonces, a mí me gustaría ver un Poder Judicial y una Suprema generando una política jurisdiccional, no solamente con eficiencia, sino abriendo el abanico de derechos que la propia Constitución señala. En buena cuenta, doctor Gutiérrez, una reforma en serio hasta hoy pendiente del lado de la Judicatura, porque han habido intentos, pero seguimos esperando la modernización del Poder Judicial, su digitalización, la economía de los procesos, la mayor eficiencia, terminar con la corrupción, que son cosas que siguen lamentablemente en la agenda pendiente. Yo le agradezco mucho, doctor Gutiérrez. Encantado. Esta noche lo voy a invitar más a menudo para hablar de diversos temas legales o con arista legal, porque creo que es muy importante contar con su perspectiva. Nos vamos a la pausa, venimos con la noticia tecnológica. Claro, ya volvemos. El doctor Walter Gutiérrez, como muchos de ustedes recordarán, ha sido exdecano del Colegio de Abogados de Lima, es candidato a la Defensoría del Pueblo, frustrado en realidad porque tenía en su momento un alto consenso para su designación, pero factores políticos lo impidieron y ahora, bueno, él continúa en su práctica privada, en su labor profesional y está hace un tiempo ya sacando adelante un producto que se llama el portal La Ley PE, ¿no es cierto? Es www.laley.pe. Portal interesante que viene haciendo una serie de planteamientos, aportes, debates, análisis sobre el mundo legal jurídico, sobre la coyuntura en realidad, desde la óptica jurídica y legal, que está señalando un curso interesante en muchos temas y también incluso proponiendo data muy importante, desconocida en diversos ámbitos. Doctor Gutiérrez, un gusto. Buenas noches. Mario, encantado. Bueno, no vamos a hablar ahora de la Defensoría porque esa es materia del avatar político, de que nadie sabe qué va a suceder. Ojalá que se completen las designaciones y también, por supuesto, la del Tribunal Constitucional. Pero nos interesaba con usted abordar un informe que ustedes han elaborado respecto a la producción del legislativo, del trabajo del Congreso de la República, digamos, en cuanto a su producción legislativa, uno de sus roles esenciales. ¿Qué nos podría contar sobre eso? Bueno, sí, nosotros todos los años, como Gaceta Jurídica y ahora a través de la ley.pe,
elaboramos un informe de la producción normativa. Dicho sea de paso, la producción normativa, es verdad que la parte principal está en el Congreso, pero el Congreso produce más o menos 90 leyes, pero en total son más de 20.000 normas de toda jerarquía y de todo origen que surgen en el país anualmente. Ahora, la mayor parte, y eso es claro, a iniciativa del Poder Ejecutivo, los órganos ejecutivos, más que el legislativo, ¿no es así? Cada vez más, además es una tendencia mundial, los poderes ejecutivos legislan mucho más que los congresos. Sí, en realidad en efecto es una tendencia mundial que el Ejecutivo tenga una mayor propensión a generar normas, pero esto no significa que el Congreso renuncie a su potestad, a su capacidad de control. Correcto, que es esencial. Que es fundamental, control de la producción legislativa. No me estoy refiriendo al control político, el ejecutivo, que también es importante, pero no es el punto, digamos, ¿no? De controlar y fiscalizar las normas que se emiten o que se pretenden emitir o que se pretenden aprobar. Y controlar también las normas que ellos mismos producen. Porque la calidad. La calidad, pero también que se cumplan. Fíjate, hay varias normas, muchas normas, que el Congreso ha dado, pero que no han sido reglamentadas. Tú sabes que hay normas que son autoaplicativas, es decir, se dan y se pueden aplicar al día siguiente de su promulgación. Pero hay normas que necesitan un reglamento. Y hay muchos dispositivos que ha dado el Congreso y no se han reglamentado. El Congreso tranquilamente podría llamar al orden, al Ejecutivo, y cuestionar o puntualizar por qué es que no se han reglamentado. Pero ese es un problema de control, pero también hay un problema de producción. Mira, solo en este año se han modificado 82 artículos del Código Penal. Solo en este año. En el Congreso. En el Congreso, porque eso se modifica a través de la Comisión de Justicia. Sí. Entonces, fíjate la volatilidad que existe en una materia tan importante como es la legislación penal. La justificación de la inseguridad ciudadana, que hay que modificar normas para permitir un mayor control de este flagelo, digamos. En realidad hay varias causas. Yo diría que una de las principales causas es el populismo legal. Es decir, creer que con una norma va a cambiar la realidad. La verdad, no está poniendo la agenda normativa el Congreso. Muchas veces la agenda está siendo puesta por los medios y se apresuran rápidamente a sacar normas que luego estas mismas normas en el mismo ejercicio, en el mismo periodo, son modificadas. En los últimos años, desde 1990 más o menos que tiene de vigencia el Código Penal, se ha modificado 577 veces. Increíble. Esto significa una tremenda volatilidad, una tremenda inseguridad. Y finalmente, el insumo con el que se administra justicia... Pero ¿sabe qué? ¿Revelador de qué, doctor Gutiérrez? Revelador de que cada gobierno que ingresa, cada ministro, cada administración, piensa que va a descubrir la pólvora y piensa que trae la última solución, o sea, la última Coca-Cola del desierto. O sea, no, ya con esta modificación tenemos asegurado un mayor control sobre cuál o tal hecho de la realidad. Entonces, y por otro lado también revela, creo yo, falta de consensos básicos de cómo abordar la solución de determinados problemas, tanto del ámbito legislativo normativo como del ámbito de la gestión, ¿no es así? Sí, hay una alta debilidad institucional en el Congreso. El principal acto de poder es el acto legislativo, porque el acto legislativo, a través de él, se generan competencias, responsabilidades, se crean libertades, se limitan las libertades, y ese acto de poder muchas veces está en manos de quienes no están preparados para producir ese acto legislativo. Entonces hay un problema de conocimiento, de técnica legislativa, de visión, y además la equivocada creencia de que la ley tiene un efecto mágico. Es decir, porque yo doy una ley, la realidad va a cambiar. La realidad no cambia nada con una ley. Probablemente empeoren las cosas, se agraven las cosas con una ley, se complica. Aparecen contradicciones, confusiones. Exactamente. Lo que sucede es que, ¿cuál es el insumo con el que se administra justicia? Si yo soy juez, el insumo con el que yo administro justicia es la ley. Pero si la ley es volátil, la ley cambia, entonces ahí se genera todo un telón de fondo para la inseguridad, para que cualquier pretensión encuentre un amparo, y entonces un caos total, ya no solo en la normativa, sino en la administración de justicia, que es otro tema, otro mundo, donde hay mucho problema. Ahora, ¿qué hacer, digamos, qué receta han seguido los países que han tenido esta...? Porque, digamos, yo recuerdo en algún momento
Santiago Fujimori, creo que es un estudio sobre la gran cantidad de normas con el afán de simplificarlas, ¿no es cierto? O sea, digamos, por decir, no agarramos un sector agricultura, vamos a sistematizar todas las normas que hay en el rubro de agricultura y vamos a determinar cuáles se contradicen, cuáles se duplican, cuáles se traslapan y vamos a eliminar, digamos, la enorme distorsión que existe para ayudar justamente a regular determinada situación. Algo así deberíamos hacer. O sea, o cuál es la solución. Porque en realidad lo que estamos, como usted bien señala, le estamos complicando la vida a los jueces y le estamos complicando la vida a quienes tienen que aplicar las normas. O sea, por ahí empiezan los problemas. A ver, no le estamos complicando la vida solo a los jueces y al ciudadano. También a los abogados. También estamos complicando, de repente se le está dando chamba a los abogados. Sí. Pero de eso no se trata, creo. De lo que se trata aquí es de que Holmes decía que la razón de ser o de existir del ordenamiento jurídico es poder predecir el futuro. El ordenamiento debe tener predictibilidad. Yo debo saber cuál es la frontera, hasta dónde puedo actuar. Y en materia tributaria, por ejemplo, este es el segundo rubro donde las normas son muy volátiles. Ahí es mucho más permanente. Y además, mucho más grave. Porque el tema de la seguridad de los contratos, de las inversiones, de los impuestos que se pagan, tiene que ver justamente con la constancia de las normas corporativas, las normas societarias y particularmente de las normas tributarias. Que seguramente buena parte se amparan o se justifican en la necesidad de ampliar la base tributaria, de cobrar más impuestos y de endurecer a veces las penas respecto al rol o a la conducta de los contribuyentes. Sí, ¿no? Hace un momento tú te preguntabas, bueno, y finalmente, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué medidas se podrían tomar para que esto se solucione? Por ejemplo, en el Congreso no existe un observatorio legal. Es decir, vamos a mirar, como tú estás planteando, los sectores normativos. ¿Qué está sucediendo? Es decir, las propias normas que el Congreso ha dado, o sea, yo Congreso, yo congresista, yo Comisión de Justicia o cualquier otra comisión especial que se pudiera crear para esto, bueno, ¿qué está sucediendo con las normas? De los últimos 5 años, de las normas que yo emití en los últimos 5 años. O por lo menos de este Parlamento. Ya sería por bastante, lo menos, ¿no? ya, de este últimos Parlamento. 2 años. ¿Qué normas que hemos emitido se vienen cumpliendo, se están reglamentando, se aplican o no se aplican y cómo se aplican? De acuerdo, ¿qué costo han tenido? ¿No se están aplicando? Si es que se necesita, como acabas de señalar, reglamentarse. El tema es, la fragilidad es de tal naturaleza que en este momento se puede aprobar una norma que tiene que ver con temas informáticos y yo puedo derogar el Código Penal, como de hecho ha sucedido. Claro. Como de hecho ha sucedido. Claro. Es decir, cualquier iniciativa legislativa te puede modificar la Ley General de Sociedades, el Código Civil, y eso no sucede en sociedades más maduras, más institucionalizadas. ¿Por qué? Porque existen, digamos, espacios profesionales por donde pasan las normas. No es que tengan capacidad legislativa. Como son filtros técnicos, llegan a esas instancias y ellos le dicen, un momento, no puedes introducir este artículo porque vas a alterar una norma que es muy técnica, que es una norma vinculada al derecho societario, por ejemplo. Entonces, no, acótate o en realidad un dédalo jurídico, un laberinto legal, ¿no? Ya. Ahora, doctor, una de las cosas que viene preocupando mucho también, además de esto que usted señala que es una suerte de marasmo legislativo, es justamente la labor jurisdiccional. El otro día conversábamos con usted por teléfono sobre esta decisión del Tribunal Constitucional respecto a la ley orgánica del Poder Judicial. Y claro, los jueces siempre van a arguir, en realidad todos los funcionarios públicos van a arguir que es parte fundamental para el buen desempeño de su función contar con un salario, una remuneración justa. Usted sabe que esa palabra justa, entre comillas, es como un chicle que se puede estirar o tener la forma que uno desee. Lo cierto es que ha entrado en colisión con esta otra iniciativa del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de ir hacia una progresividad en el incremento de los sueldos, pero no al tema de la homologación. El fallo del Tribunal Constitucional, hasta donde tenemos, es lo que ya la pregunta que le decía, de alguna manera es sancionar o corroborar o confirmar el tema de la homologación. ¿Cómo ve usted el asunto y cómo podremos salir de este entrampamiento? Porque de hecho lo existe. Bueno, en realidad yo creo que solamente ha terminado el primer tiempo de una contienda, nada más. En primer lugar, una norma se aplica para el futuro, no para el pasado. Nunca una norma tiene efecto retrospectivo, efecto retroactivo. Esa norma, la que se ha dado y que está vigente desde el día lunes, no puede borrar 20 años.
nos guste o no, o sea, más allá de que estemos de acuerdo o no, tú no puedes borrar 20 años de vigencia de la ley. Salvo que modifique la ley orgánica a través de una votación calificada en el Congreso y modifique esa norma. No, a ver. Sí se puede modificar de aquí para adelante. La norma está bien dada de aquí para adelante, porque no existe nada inmutable en el derecho, ni siquiera la propia Constitución. Correcto. De manera que el artículo 186 de la ley orgánica se puede modificar, y de hecho se ha modificado bien. Ni importa, incluso con una ley de menor jerarquía. No, es que no es de menor jerarquía. Le han dado votación calificada para tener la calificación de orgánica. Entonces, por ese lado no hay problema. O sea, la modificación está totalmente salvada, digamos. De aquí para adelante. Pero esa ley ha tenido una vigencia de 20 años. O sea, la ley no va hacia atrás, tú no puedes cambiar el pasado. Esa ley ha tenido 20 años de vigencia. Y no solamente ha tenido 20 años de vigencia, tiene por lo menos 2 y hasta 3 sentencias del cúmplase, del ejecútese. Entonces, por lo menos, tú tienes 3 o 4 años en el que los jueces han dicho, esta ley tiene que cumplirse. Entonces ahí estamos frente a un escenario que no es sencillo, es complejo, que presenta varias preguntas. Primero, ¿la ley se aplica para los nuevos que ingresan a la carrera judicial o se aplica para todos? Ahí tenemos una pregunta. Y tú dirás, ¿pero por qué se va a aplicar para los nuevos? Que se aplique para todos. Es que hay un problema. Los derechos laborales son derechos fundamentales y tú por ley no puedes reducir sueldos. Entonces ahí tenemos un problema que va a tener que resolverse. Pero alguien me podría decir, y con razón también, me podría decir, sí, literalmente esos eran los sueldos, pero también coexiste la norma constitucional del equilibrio fiscal y la sustentabilidad, y en los hechos esos señores nunca han tenido esos sueldos. Entonces tenemos que ver la manera de cómo compaginamos ese principio constitucional con este derecho, de manera que ahí hay un problema complejo. Segundo, hay unos devengados, por lo menos de estos 3 años que te digo, desde que los jueces dijeron, cúmplase la norma, ahí hay unos devengados. En resumen, ¿qué va a pasar? Yo creo que estamos frente a esos casos no lineales, sino más bien complejos, donde la mejor solución creo que va a ser la negociación. Ya el propio presidente de la Corte Superior de Lima ha dicho 2 cosas que parece que han pasado inadvertidas, pero yo las considero particularmente graves. Graves en el sentido de importantes. Ha dicho, esa ley es una manera de burlar la sentencia del Tribunal Constitucional. Y segundo... Por lo menos de adelantarse. De burlarla, de burlar su cumplimiento. Y segundo, me parece un abuso de poder, es lo que ha dicho Sequeiros, que se haya promulgado la ley. Y tercero, esta situación abre nuevos escenarios jurídicos. ¿Qué está diciendo? Solamente ha terminado el primer tiempo y ya veremos si en sede o en jurisdicción nacional o internacional esto lo discutimos. Yo creo que aquí lo que tiene que hacerse es buscar un consenso, un acuerdo, porque está bien, tienen todo el derecho a tener sueldos dignos y desde luego tienen que respetarse las sentencias, pero el país tampoco puede darse el lujo de aceptar este efecto espejo que sonía los 7.000 millones de soles que señala el gobierno. Pero es que jurídicamente también existe una norma que es la norma de sustentabilidad y la norma de equilibrio fiscal, que no es que sea un invento, sino que está alojado en la Constitución. Pero por eso mismo regresamos a la parte inicial de esta conversación. ¿A quién se le ocurrió hace 20 años sacar este criterio que los jueces, que los salarios de la remuneración de los jueces tienen que estar homologados con los salarios y los ingresos de otros funcionarios del Estado? O sea, ¿por qué ese criterio de aplanar, ¿no es cierto?, de decir, como están en el mismo nivel escalafón, tienen que ganar lo mismo? Para nada. Justamente parte de la eficiencia de la manera de evaluar el desempeño de los funcionarios es justamente que tengan ingresos diferentes, porque se supone que sus resultados y su rendimiento es diferente. Entonces, ese criterio de homologación creo que lo hemos arrastrado en los años 70 y termina siendo, creo, un error. Uno puede, al funcionario público lo puede premiar, le puede dar un bono de productividad, le puede dar un premio por el resultado obtenido, por el éxito obtenido en su función, pero no pues este tema de tabla rasa de homologar, no es un criterio antiguo, de acuerdo, absolutamente impráctico, además de injusto, ¿no? Creo yo. A ver, y ahí quisiera decir yo 2 cosas. Primero, regresar al principio de esta entrevista, cuando hablábamos de el acto legislativo. Esto es populismo, pues, populismo legal, creer que, o voluntarismo legal, creer que con una norma, se cambia por desconocimiento, nosotros podemos generar justicia necesariamente.
Entonces, la norma quiere ir más allá de la realidad, más allá de las posibilidades. Entonces, con ese criterio podríamos aumentar el sueldo a todo el mundo y derogar la ley de gravedad. Claro. Y así no se puede avanzar. O dejamos de cobrar impuestos, pues, ¿no? También. De acuerdo. Para Entonces, que la gente sea feliz. Eso es lo primero. Lo primero, entonces, es que las normas no cambian la realidad, ni nos hace más desarrollados, ni nos genera más caja. Esta es la primera cuestión que hay que decir. Y la segunda es que yo creo que esta es una gran oportunidad. Ahora que ha revelado el Poder Judicial que han surgido ciertos líderes, es una gran oportunidad de que se legitime el Poder Judicial. Así es. ¿Qué significa legitimar? Significa que el Poder Judicial debe ser eficiente. Mario, hay 1.200.000 causas pendientes de resolver. 1.200.000 causas pendientes de resolver. Que no son las de los expresidentes, que son las que salen en los periódicos. Que son del ciudadano de a pie. Así es. Del ciudadano de a pie, precisamente. Entonces, a mí me gustaría ver un Poder Judicial y una Suprema generando una política jurisdiccional, no solamente con eficiencia, sino abriendo el abanico de derechos que la propia Constitución señala. En buena cuenta, doctor Gutiérrez, una reforma en serio hasta hoy pendiente del lado de la judicatura, porque han habido intentos, pero seguimos esperando la modernización del Poder Judicial, su digitalización, la economía de los procesos, la mayor eficiencia, terminar con la corrupción, que son cosas que siguen lamentablemente en la agenda pendiente. Yo le agradezco mucho, doctor Gutiérrez. Encantado. Esta noche lo voy a invitar más a menudo para hablar de diversos temas legales o con arista legal, porque creo que es muy importante contar con su perspectiva. Nos vamos a la pausa, venimos con la noticia tecnológica, claro, ya volvemos.